De las palomas mensajeras al teléfono inteligente. La increíble historia de las comunicaciones en El Salvador. Prepárense para una aventura en el tiempo. Cómo El Salvador se conectó al mundo. Imaginen esto. Es el año 1865. Si quisieras enviarle un mensaje a tu abuela que vive en Santa Ana desde San Salvador, ¿saben cuánto tiempo tardaría? Probablemente 2 días a caballo. Y ni piensen en enviar un video o una selfie. En ese tiempo, el mundo se movía lento, y la comunicación era un verdadero desafío. Las noticias viajaban de boca en boca, o en cartas que tardaban siglos en llegar, cargadas por valientes mensajeros. Pero en El Salvador, un grupo de visionarios soñaba con romper esas barreras del silencio. Querían que la voz, o al menos un tecleo, viajara a la velocidad del rayo. Y no pasó mucho tiempo antes de que la magia de la electricidad comenzara a cambiarlo todo. ¿Sabían que antes de los cables, en algunas comunidades remotas, la gente usaba el sonido de cornos o incluso tambores para enviar mensajes importantes entre las montañas? Era su propia red de comunicación inalámbrica prehistórica, una forma ingeniosa de gritar a la distancia. Pero claro, no podías pedir una pizza con eso. Y entonces llegó, no una voz, sino un tic-tac eléctrico. El 27 de abril de 1870, bajo la presidencia de Francisco Dueñas, El Salvador se conectó a la era moderna. Se inauguró el telégrafo, una máquina asombrosa que enviaba mensajes secretos, hechos de puntos y rayas, el código Morse, a través de un simple cable. El primer mensaje, del Puerto de la Libertad a San Salvador. De repente, las distancias se encogieron, y las noticias importantes podían viajar en minutos, no en días. Era como magia. Pero la verdadera fantasía llegó después. Imaginen la sorpresa cuando, en 1885, un visionario empresario llamado Don Mauricio Duke, el mismo que ayudó a crear el primer banco formal del país, el Banco Internacional de El Salvador, en 1880, tuvo una idea descabellada. ¿Y si la voz humana podía viajar por un cable? Él lo hizo posible. Instaló el primer teléfono de El Salvador, conectando su casa en Santa Tecla con su banco en San Salvador. Fue una maravilla para su época. Un dato curioso. Estos primeros teléfonos eran tan raros y valiosos que no había números para marcar. Si querías hablar, tenías que saber que esa línea existía. Y cuando el gobierno instaló la primera línea pública en 1888, que conectaba San Salvador, Santa Ana y Ahuachapán, la cosa era aún más peculiar. No tenías un teléfono en casa. Tenías que ir a una oficina y una persona, la operadora, conectaba tu llamada a mano con cables. Eran como las Google de la época, conectando a la gente. Al contrario, queridos oyentes, pongan su oreja en el receptor y entremos al mundo de la comunicación. Desde los mensajeros a caballo hasta las llamadas por cable, El Salvador dio saltos gigantes en la comunicación. Esta historia no es solo de cables y aparatos, sino de sueños, ingenio y la increíble sed de conectar a las personas. Prepárense para descubrir cómo estos inventos cambiaron la vida de todos, desde el presidente hasta el ciudadano común. Si les gusta desenterrar las historias de antaño y quieren seguir aprendiendo, denle me gusta y apóyennos suscribiéndose al canal. Imagina un mundo sin WhatsApp, sin llamadas, ni siquiera sin emails. Así era El Salvador antes de que llegara la tecnología. ¿Cómo se comunicaban? De boca en boca. En los pueblos la gente hablaba directamente. Las noticias importantes se decían en las plazas, o un pregonero, como un anunciador, gritaba la información en voz alta para que todos escucharan. Para llevar mensajes lejos, de una ciudad a otra, se usaban mensajeros a caballo. Imagina ir de San Salvador a San Miguel a caballo solo para entregar una carta. Podía tardar días. Los que sabían leer y escribir, que eran pocos, enviaban cartas, pero también tardaban mucho en llegar. ¿Quiénes se comunicaban así? La gente común. Usaba más el boca a boca y los mensajes con viajeros. La gente importante, gobernantes, comerciantes, usaban los mensajeros a caballo y el correo formal para sus negocios y decisiones del país.
Todo empezó a cambiar con la electricidad. No con la voz, sino con pulsos eléctricos. Año clave: 1870. El 27 de abril de 1870 llegó el telégrafo a El Salvador. ¿Qué es el telégrafo? Es como enviar un mensaje de texto muy simple. Usaba un código, el código Morse, con puntos y rayas y pulsos eléctricos que viajaban por un cable. Un operador lo recibía y lo traducía a palabras. La primera conexión unió San Salvador con el puerto de la Libertad. Imaginen lo útil que era para los barcos y el comercio. Las primeras oficinas del telégrafo estaban en lugares importantes del centro histórico de San Salvador y en La Libertad. No era un edificio grande y famoso al principio, sino solo un cuarto con los aparatos. Importancia: fue el primer paso para comunicarnos casi al instante a larga distancia. Era una maravilla para la época. Después del telégrafo, llegó algo todavía más asombroso: poder hablar por un cable. Año clave: 1880. 5 de abril de 1880. Nace el Banco Internacional de El Salvador, el primer banco formal del país. Un personaje clave en su creación fue el costarricense Francisco Medina, y también estaba involucrado un empresario muy importante, Don Mauricio Duke. Aunque no sabemos la dirección exacta, el banco de Don Mauricio Duke estaba en el centro histórico de San Salvador, que era el corazón de los negocios. Año clave: 1885. 24 de agosto de 1885. Don Mauricio Duke se convierte en el pionero de la telefonía en El Salvador. Él fue quien instaló el primer teléfono. Era un aparato grande con un cable. Cuando hablabas, tu voz se convertía en electricidad, viajaba por el cable y, al otro lado, la otra persona te escuchaba. La primera conexión telefónica conectó la residencia de Don Mauricio Duke en Santa Tecla con su banco y sus negocios en San Salvador. Así podía hablar con sus empleados sin ir hasta allá. No había números como hoy. Era una línea directa y privada entre esos puntos. Si querías hablar con él, tenías que saber que estaba conectado. Solo gente muy rica y con muchos negocios como Don Mauricio Duke. Era carísimo y solo para uso privado. El gobierno vio lo útil que era el teléfono y quiso que más personas, o al menos más lugares, pudieran usarlo. Año clave: 1888. El gobierno de El Salvador decide que el teléfono no sea solo para unos pocos. Se inaugura la primera línea telefónica pública. ¿Qué conectaba? Unió las ciudades de San Salvador, Santa Ana y Ahuachapán. Una distancia mucho mayor. No tenías teléfono en casa. Ibas a una oficina especial, como las oficinas del telégrafo, donde había una operadora. Le decías con quién querías hablar y ella, con cables y enchufes, te conectaba con la persona en la otra ciudad. Las operadoras eran como conectores humanos. El teléfono crece y se moderniza. 1889-1936. Durante muchos años, el teléfono siguió mejorando y llegando a más lugares. 1889 en adelante. Se creó una oficina de telégrafos y teléfonos para manejar ambos servicios. Más pueblos y ciudades se fueron conectando a la red telefónica. Se instalaron más teléfonos, aunque seguían siendo principalmente para negocios, oficinas de gobierno y algunas casas de gente importante. 1915. Se construye la primera central telefónica en San Salvador. Era como el cerebro de todos los teléfonos, donde llegaban y se conectaban las llamadas. 1916-1917. La empresa de teléfono Ericsson ayudó a modernizar el sistema, instalando cables bajo tierra y mejorando las centrales. Esto hizo que las llamadas fueran más claras y se pudieran conectar a más personas. 1936. Se construyó un edificio muy famoso en el centro histórico de San Salvador, que hasta hoy conocemos como el Telégrafo. Está en la esquina de la calle Rubén Darío y la Tercera Avenida Sur. Aunque lleva el nombre de Telégrafo,
Era el gran centro de todas las comunicaciones del país, incluyendo el teléfono. En este año, también se estableció el Servicio Radiotelefónico Mundial, un gran avance que permitía hablar con personas de otros países sin cables, usando ondas de radio. En resumen, antes de 1870, comunicación muy lenta, mensajeros, boca a boca. 1870, llega el telégrafo, mensajes escritos por pulsos eléctricos. 1880, se funda el primer banco formal, Banco Internacional, y un empresario clave, Don Mauricio Duke. 1880 FEM. Don Mauricio Duke instala el primer teléfono, línea privada. 1888. El gobierno instala la primera línea telefónica pública con operadoras. 1889-1936. El teléfono se expande, se moderniza con centrales telefónicas y se construye el famoso edificio del telégrafo. Así es como El Salvador pasó de la prehistoria de la comunicación a estar cada vez más conectado, sentando las bases para los teléfonos y la tecnología que usamos hoy. Un aplauso para todos esos pioneros. La llegada y el desarrollo del telégrafo y el teléfono en El Salvador no fueron accidentales. Fueron parte de una visión de modernización impulsada por varios presidentes. La era del telégrafo, 1870. El telégrafo fue la primera gran revolución en la comunicación eléctrica en El Salvador, y su implementación se dio bajo el mandato de Presidente Francisco Dueñas, 1863 a 1871. Durante su segundo periodo presidencial, 1863 a 1871, el telégrafo fue inaugurado el 27 de abril de 1870, conectando San Salvador con el Puerto de la Libertad. El primer telegrama enviado fue, de hecho, del comandante del Puerto de la Libertad, Juan José Cañas, al propio presidente Francisco Dueñas. Esto demuestra su apoyo directo a esta iniciativa pionera. La era del teléfono público, 1880s. Después de la iniciativa privada de Don Mauricio Duke, el gobierno decidió expandir el servicio telefónico para un uso más amplio. Presidente Francisco Menéndez, 1885 a 1890. Fue durante su presidencia cuando se inauguró la primera línea telefónica pública en 1888, conectando San Salvador, Santa Ana y Ahuachapán. Menéndez fue un presidente liberal que impulsó muchas reformas modernizadoras en el país, incluyendo mejoras en la educación y la infraestructura. El desarrollo de las comunicaciones encajaba perfectamente con su visión de un Estado más conectado y eficiente. La modernización y consolidación primeras décadas del siglo XX. A medida que el siglo XX avanzaba, el compromiso con las telecomunicaciones siguió siendo una prioridad para la modernización del país. Presidente Manuel Enrique Araujo, 1911 a 1913. Aunque su presidencia fue corta, se le considera un impulsor de reformas sociales y económicas. La construcción de la primera central telefónica en San Salvador en 1915 y la modernización con equipos de empresas como Ericsson alrededor de 1916 a 1917, que incluyó cableado subterráneo y nuevas centrales, si bien pudo haber iniciado bajo su periodo, se consolidó o avanzó significativamente en los años inmediatamente posteriores, mostrando una continuidad en la visión de desarrollo. General Maximiliano Hernández Martínez, 1931 a 1944. Durante su largo mandato, se construyó el icónico edificio del telégrafo en 1936, en el centro de San Salvador. Este edificio se convirtió en el gran centro de las telecomunicaciones del país y albergó la Dirección General de Telégrafos y Teléfonos. Aunque su gobierno tuvo un carácter autoritario, invirtió en infraestructura, incluyendo la de comunicaciones, para consolidar el control y la administración del Estado. También durante su periodo se estableció el Servicio Radiotelefónico Mundial en 1936,
conectando a El Salvador con el resto del mundo a través de la radio. Estos presidentes, cada uno en su época, reconocieron el poder transformador de las telecomunicaciones y tomaron decisiones clave para que El Salvador no se quedara atrás en el avance tecnológico mundial. Y así, queridos exploradores del pasado, cerramos este increíble viaje a través del tiempo. Hemos visto cómo El Salvador pasó de las lentas cartas a caballo a las asombrosas voces que viajaban por un hilo, rompiendo las barreras del tiempo y la distancia. Es fascinante pensar que aquellos primeros teléfonos, esas maravillas de 1885, eran tan simples como geniales. Con solo dos partes principales, un transmisor para hablar y un receptor para escuchar, unidos por un cable lograron cambiar el mundo. ¿Te imaginas lo que habrán sentido las primeras personas al escuchar una voz a kilómetros de distancia? Seguramente era como magia pura. Se cuenta que los operadores de las primeras centrales telefónicas no solo conectaban llamadas, sino que a veces se convertían en chismógrafos oficiales. Escuchaban tantas conversaciones que sabían todo lo que pasaba en el pueblo. Claro, no tenían la privacidad que tenemos hoy con nuestros celulares. Otra anécdota cuenta que, al principio, la gente no sabía cómo usar el teléfono. Algunas personas gritaban al transmisor creyendo que así su voz llegaría más lejos, o hablaban al revés. Imagina la confusión y las risas que debió haber. Hoy, con nuestros teléfonos inteligentes, ni siquiera pensamos en cómo funcionan, solo los usamos. Esta historia es parte de nuestro pasado, pero también de nuestro presente. Cada vez que tomas tu celular para hablar con un amigo o hacer una videollamada, estás siguiendo los pasos de esos pioneros. La comunicación nos une, nos informa y nos permite construir un futuro. Te invitamos a ser parte de esta comunidad de exploradores de antaño. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué dato te pareció más sorprendente? ¿Sabías ya que el primer teléfono constaba principalmente de dos partes, un transmisor y un receptor, conectados por un cable? Comparte este documental con tus compañeros y amigos para que ellos también descubran estos fascinantes secretos de nuestra historia. Al contrario, sigamos aprendiendo y desenterrando más capítulos de nuestro increíble pasado.